Grabación. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a este webinar, que pues es parte de la ronda de webinar que hemos estado em, trabajando desde el día viernes 29 de julio que hemos iniciado. Ya este viernes nos toca con la preparación y respuesta ante emergencias e investigación de incidentes, ¿no? Un enfoque clave desde desde la norma 14.001 y desde la norma 45.001, ¿sí? Estos webinars, como todos saben, algunos pues ya nos vienen acompañando en webinars anteriores, otros por acá estoy viendo nombres nuevos, bienvenidos a todos siempre. Eh, Tiene el enfoque clave de ir enfocando cada viernes un punto específico de cuando estamos auditando sistemas integrados de gestión, ¿no? En esta oportunidad, este está denominado Preparación y Respuesta ante Emergencias e Investigación de Incidentes, que va a ser conducido por el magíster ingeniero José Denis Navas, que nos acompaña desde El Salvador, y especialista en la materia. Este webinar, pues, para la información de todos, ha sido pues organizado por mi persona. Soy Norquis Hurtado, quien represento a Caime Consulting. Empresa radicada acá en el Perú. Y Keila Soteldo, pues quien nos acompaña desde Venezuela, ¿no? En representación de KIM Consultores. ¿Sí? Antes de antes de dar un breve resumen de Denis, quiero pues dar un poquito las indicaciones. Recuerden, este webinar es algo corto, que estimamos no dure más de 1 hora. Con algunos que se extienden un poquito, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Algo sencillo, algo corto, que no ocupe mucho tiempo, para específico en el punto. Indicaciones, bueno, ya saben, ustedes pueden ir escribiendo por el chat, cualquier consulta, cualquier pregunta, vayan escribiéndola, pero asegúrense sí de tener sus micros apagados durante toda la jornada. Si bien cuando uno crea la sesión en Zoom, coloca que se inicie con el micro silenciado por defecto. Bueno, sabemos que eso no es del todo un hecho. Definitivamente a algunos se les activan sus micros. Entonces hagamos que la reunión sea amena, ¿no? Tratemos de monitorear y de apagar, de silenciar nuestros micros para que pues se pueda desenvolver esto bastante ameno con el propósito, ¿no? Entonces, esta sesión va a estar siendo conducida por Denis Navas, que es ingeniero industrial con máster en prevención y gestión de riesgos laborales, con estudios también en ergonomías y en administración de negocios. Es el CEO y fundador de la empresa Desarrollo Global SADCB, ubicada en El Salvador. Y bueno, tiene un repertorio bastante considerable en lo que es formación y experiencia en materia de seguridad y salud en el trabajo y en materia de lo que es de prevención de riesgos laborales y pues todo lo que es ya por defecto esta parte de siniestros, de incidentes, de situaciones de emergencias, ¿no? Por eso nos va a estar acompañando el día de hoy, dándonos ese aporte de conocimiento y experiencia en la materia. Entonces, aprovechenlo. Ahora les voy a dejar con Denis para que pues nos deleite en su ponencia. Voy a dejar de compartir, Denis, para que asumas el control. Adelante. Ok. Bueno, listos. Buenas noches. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Estamos desde El Salvador, en Centroamérica. Yo creo que de las oportunidades que tenemos en este siglo XXI es que podamos estar conectados. Veo que hay bastantes acá de Paraguay, de Venezuela, de México, de Colombia y de otros países que no han puesto ahí los países de origen, pero qué bueno, Ecuador, por ahí está Miguel, excelente. Qué bueno que podamos interactuar y como lo decía acá la colega, la idea es dar unos tips, aprender un poquito acerca de cómo podemos ir de alguna manera perfeccionando nuestra gestión como auditores. Y esa es la idea de lo que vamos a estar compartiendo. Voy permítame un momento, vamos a poner la pantalla por acá para ir entrando en materia al respecto de lo que es la preparación y respuesta ante emergencias. ¿Ok? Listo. Entonces, qué bueno que podamos estar este día viernes. Ha habido una serie de webinars que se han venido trabajando, que muy bien se han estructurado. Yo creo que siempre lo digo en las formaciones, el tema de aprender debe de ser algo que no debe de parar. Cada día tenemos que ir
aprendiendo y conociendo al respecto. Esta noche estaremos hablando de la preparación y respuesta ante emergencias e investigación de incidentes. Ya estaba por ahí parte de la experiencia y nos compartía y muy bien nos presentaba, pero yo les digo siempre, mire, al final los atestados que uno puede tener, yo estoy claro que el conocimiento debe irse perfeccionando día con día. Todos los días todo suma, todo lo que nosotros vayamos aprendiendo, todo es ganancia. Hoy estamos aprendiendo, yo he aprendido mucho de los webinars anteriores y uno pues al final es mentira decir que no sabe todo. Aquí en El Salvador le dicen a uno todólogo, no sé si por Sudamérica, otros países han escuchado ese concepto, pero la idea es de que siempre debemos de estar aprendiendo y eso es algo que hoy en día pues tenemos esas ventajas de tener las tecnologías de la información, el internet y todo ello. ¿Qué haremos en este webinar, señores? Hablaremos algunas recomendaciones, cómo poder auditar la preparación y respuesta ante emergencias y parte de la investigación de incidentes. Esto es muy importante, más que vamos a ver si la referencia normativa de la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo, y vamos a hablar también de la de ambiente, pero lo más que la de la norma, yo sé que algunos acá pueden ser ya profesionales, ya están auditando, pero la idea es darles algunos tips. En mi experiencia, yo acá en El Salvador soy perito en seguridad, higiene ocupacional y ergonomía. Esta es una figura que el Ministerio de Trabajo del país certifica y entonces nosotros somos como los encargados de poder asesorar a las empresas, porque aquí hay una ley, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, que rige y exige, bueno, todo el tema ley. Recordemos que en todas las normas ISO que nosotros podamos tratar de implementar los sistemas de gestión integrados, necesitamos cumplir siempre el requisito legal o ley país. Entonces, acá es como un poco, digámoslo así, más exigente porque hay que cumplir la ley y nosotros estamos en el día con este tema, auditando los planes de emergencia, capacitando a las brigadas, enseñándoles y también hemos tenido la experiencia como auditor de la ISO 45001 y entonces vemos algunos detalles. Yo más bien es un conversatorio que podamos estar tranquilitos este viernes, un poco relajados y que darles tips, realmente comentarles, vea, qué cosas son las que uno puede ir a hacer, qué cosas debe de hacer y también algo que nos debe de mover, señores, es ir a la acción. Es decir, no debemos de ser auditores de escritorio, es decir, ver los procedimientos y los documentos. Mire, aquí en El Salvador, y tal vez ustedes lo han escuchado, el papel aguanta con todo lo que se le ponga. Usted puede tener los procedimientos lo mejor impresos, documentados, full color y todo, pero yo como auditor necesito ir a ver que lo que ahí dice, pues eso sí es. Entonces vamos a ver algunos detalles al respecto de eso, vamos entrando en materia y lo primero que tenemos es, bueno, vamos a hablar de emergencias. Entonces, ¿qué sería una emergencia? ¿Qué puede ser una emergencia? Y sí me gustaría que fuéramos activándonos ahí en el chat. Podríamos ir participando desde el chat, ahí ustedes me van poniendo ideas. Pensemos ahorita en una asociación, en lo que recordemos. Si yo digo emergencia, ¿en qué pienso? ¿Qué sería una emergencia? Vamos por ahí, podemos ir escribiéndolo. Yo ya le comparto por ahí un concepto, ya vamos a ir entrando en las emergencias de alguna manera propias o ajenas que podamos tener en la organización. Pero si usted quiere ir opinando, podemos irlo de alguna manera comentando en el chat. Muy bien, ahí está Edison Navarro, una situación fuera de control, excelente. María dice un incendio, un terremoto. Alexander Romero dice una situación de peligro, excelente. Marley Rodríguez, un evento inesperado, algo fortito que yo no espero que eso pueda suceder. Excelente. Bueno, ustedes ya se sacaron 10 en el examen, ya con la participación, porque al final vamos a hacer un examen. No, son bromas, no vamos a hacer un examen. Pero la participación es importante en la formación de adultos y esa es la idea. Yo siempre lo digo. En la parte de la andragogía, la idea es aprender y de alguna manera no conceptos, sino aprenderlo a aplicarlo. Los adultos aprendemos diferentes. Jorge dice también que es una situación no deseada. Claro, ya vamos a ver que son situaciones no deseadas, inesperadas, situaciones de peligro. Bueno, todo eso puede ser una emergencia. Muy bien, y gracias a los que están comentando. Entonces, cuando hablamos de emergencia, pues lo que ustedes han dicho, estamos muy bien. Ahí le pongo algunas fotitos para que usted pueda de alguna manera ver algunos hechos, vea, desastres, conatos de incendio que después se pueden volver un incendio. Recordemos que el conato es el inicio del fuego, un derrame de materiales peligrosos, de algún químico, una persona que se desmaya, alguien que se fracturó, alguien que se desmayó, alguien que se lesionó. Eso puede ser una emergencia. Tengo una referencia por ahí en concepto. Dice al final que la emergencia puede ser una necesidad apremiante de algo. Y si nos vamos nosotros a la Organización Mundial de la Salud, tomando una referencia conceptual, dice que es el caso
en el cual la falta de una asistencia podría conducirnos a la muerte en minutos, o la aplicación de primeros auxilios por cualquier persona es importante y primordial. Entonces, bajo ese detalle que nosotros tenemos, estamos viendo de que lo que ustedes muy bien ponían en el chat, yo necesito estar preparado. Y por eso es que en la norma, vamos a ver la referencia, sí nos dice que tenemos que estar preparados. Ahora bien, es importante, y esto lo traigo en esta lámina, para que podamos, y yo sé que aquí como auditores, algunos ya auditando, otros futuros auditores, alguien con el interés también de conocer del tema, no podemos caminar si no conozco la organización. O sea, es indispensable que yo pueda, y claro, como labor de auditor, tengo que conocer la organización previamente, tengo que hacer, obviamente, prepararme auditoría. Para eso es importante tener el contexto de la organización, que muy bien, pues hablando de 45.001, pues nos da ahí el enfoque. ¿Cómo está la organización compuesta? Las partes relacionadas, ¿qué hacemos? Podemos sumarnos también a conocer un poco los procesos. Podríamos ir a ver nuestro mapeo de procesos, nuestra diagramación, cuáles son nuestras entradas, proveedores, clientes, qué hacemos, a qué se dedica, cuál es el rubro. Eso es importantísimo porque a la hora de definir las emergencias, yo siempre lo digo en el día a día, vamos a ver que si hay como un estándar que podemos tener clasificadas. Bueno, y les cuento la experiencia también en El Salvador, ¿verdad? Aquí normalmente tenemos clasificadas como las 3 emergencias, digamos, o las 3 personas preparadas para ello. Las brigadas famosas, que ya vamos a mencionar. Pero pueden haber otras emergencias que pueden ser diferentes y eso depende mucho de la ubicación geográfica de la planta. Entonces, esos son como puntos que yo debo de considerar a no tener un estándar de que solo voy a ir a ver un botiquín de primeros auxilios, de que solo voy a ir a ver si hay un extintor, de que solo voy a ir a ver si hay una alarma o algo al estilo. No, tengo que ver que, claro, si eso es parte del sistema de emergencia, es parte de que estemos listos, pero sobre todo tengo que conocer la organización. Entonces, este punto es importantísimo en nuestra labor de auditores, tener un contexto claro de lo que es la organización. Ahora, dicho eso, veamos qué dice la norma ISO 45001-2015. La pongo ahí como una referencia porque la norma nos dice a nosotros de que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y para responder ante situaciones de emergencia potenciales, según se identificaron en el apartado 6.1.2.1. Pero veamos qué es lo que debe de incluir. Digamos que debemos de tener respuestas planificadas a situaciones de emergencia, incluyendo la presentación de primeros auxilios. Ok, eso dice la norma. Provisión de formación para respuestas planificadas. Pruebas periódicas y el ejercicio de capacidad de respuesta planificada. Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo acá, todo esto, es parte de lo que la norma nos dice. Yo tengo que ir conocerlo, ¿ok? Dice que tengo que tener la evaluación del desempeño, tengo que conocer, por ejemplo, revisar una respuesta planificada, incluso después de las pruebas, y en lo particular después de que ocurran situaciones de emergencia. La comunicación y provisión de información pertinente a los trabajadores, ahí nos dice sobre sus deberes, responsabilidades, la comunicación de la información pertinente a contratistas, que eso es muy importante, visitantes, servicios de respuesta, ante emergencias, autoridades gubernamentales y según sea apropiado a la comunidad local. Dice la norma también en este apartado que es importante tener en cuenta la necesidad y capacidad de todas las partes interesadas pertinentes y asegurar que se involucren, según sea apropiado en el desarrollo de la respuesta planificada. Eso nos dice la norma ISO 45001-2015, que la organización debe mantener y conservar información documentada sobre los procesos, sobre los planes de respuesta y sobre todas las situaciones de emergencia potenciales. Señores, como auditores sabemos que tenemos la norma y eso tiene que estar. Reitero, lo que vamos a ir viendo ahorita son algunos tips, cómo yo puedo, algunas recomendaciones, cómo yo puedo poner en acción todo esto. Porque al final sí tenemos que ver los papeles, los procedimientos y todo. Pero la cosa es hacerla en el lugar, o sea, estar ahí, poder validar, poder estar seguros, no quedarnos y ser auditores de escritorio y de papeles, digo yo acá, en El Salvador, sino que tenemos que estar ahí, darnos cuenta que las cosas que están ahí, pues sí es cierto, sí funcionan, sí están. Entonces, en ese contexto ahorita de la presentación, hablando de lo que sería, digámoslo, el contexto normativo, la norma 14.001-2015, hizo también de ambiente, nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de emergencias potenciales.
Estamos viendo bastante similitud, de hecho, en las normas que hace en la 45.001, bastante similar, prepararse para responder mediante la planificación de acciones o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia, responder a situaciones de emergencia reales, está diciéndonos tomar acción para prevenir o mitigar las consecuencias de las emergencias propias, la magnitud, el impacto ambiental, poner a prueba periódicamente las acciones de respuestas planificadas cuando esto sea factible, evaluar, dice también, y revisar periódicamente las acciones de respuestas planificadas. Entonces, vamos viendo que la norma sí me dice, mire, póngalo a prueba, tiene que evaluarlo, tiene que revisarlo. Entonces vamos viendo eso, dice luego que también hay que evaluar nuevamente los procesos, las acciones, las respuestas, y en particular después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o realizados pruebas. Vamos a ver también que en el contexto, y eso depende mucho de los países, pero normalmente uno lo va, en el día a día nosotros lo manejamos como los famosos simulacros, o ejercicios de desalojo, o ejercicios de evacuación ante emergencias que se puedan presentar. Es importante proporcionar información pertinente con lo relacionado. Ok, eso dice la 14.001 y en este caso también nos complementa de alguna manera similar diciéndonos que la organización siempre, igual que la 45, debemos de mantener todo documentado, ok, deben de estar los procesos y deben de llevarse de una manera planificada. Ahora bien, ¿qué nos dice la norma ISO 17001-10-2018? Como auditor, ¿qué debo de conocer? Es decir, ¿qué serían las emergencias que yo tengo que de alguna forma conocer? Vamos viendo nosotros por ahí. Dice que la norma, que en la preparación y respuesta ante las emergencias, el personal involucrado en la auditoría debe de tener conocimientos de situación de emergencias potenciales a las respuestas, precisamente de sus respuestas usuales, perdón, incluidas aquellas pertinentes para el área técnica de SST, Seguridad y Salud del Trabajo, en un contexto de la organización con el fin de evaluar si una organización está apropiada a, y vemos 3 puntos claves, identificar situaciones de emergencia potenciales. Segundo, planificado y probada sus respuestas ante emergencias, incluido con respecto al personal, respuesta externa. Y obviamente en el tercer punto, evaluar su eficacia al probar sus respuestas ante emergencias planificadas y las respuestas dadas a emergencias reales, si esto es aplicable. Entonces, como auditor, base la 17.021, tengo que tener estos puntos a consideración. Entonces, partamos. Si vamos a hablar de preparar respuestas, lo primero que yo le quiero decir, en base al marco normativo que hablamos y que explicábamos anteriormente, estamos diciendo que es necesario, y está más de que lo diga, porque ustedes lo conocen también, necesito conocer la organización, el contexto, lo que hacemos. ¿Por qué razón? Tengo que definir y ir a ver si estos procesos atienden emergencias, y yo he subrayado ahí en la presentación 2 palabritas que están por ahí, de hecho, marcadas, ¿verdad? Están de alguna manera marcadas, emergencias propias y ajenas. Es decir, emergencias propias y ajenas. ¿Cuáles podrían ser esas emergencias propias? Y quisiera de alguna manera también por ahí sus comentarios. Si alguien quiere compartirlo en el chat, adelante. ¿Cuáles podrían ser? Si quisiera que lo clasificara cuando pensamos en una emergencia propia, ¿cuál sería una emergencia propia? ¿Y cuál sería una emergencia ajena? Podremos comentarlo en el chat. Usted puede poner, ¿qué entiendo yo por una emergencia propia? ¿Y qué entiendo por una emergencia ajena? Esto es importante porque en los procedimientos de respuesta tengo que definir el alcance. Ok, ¿cuáles pueden ser propias, catalogamos así, y cuáles pueden ser ajenas? Si alguien quiere comentarlo, está abierto igual el chat. Podemos poner ahí cuáles serían ejemplos de emergencias propias y cuáles serían ejemplos de emergencias de repente ajenas. Podemos irlos poniendo. O sea, es decir, ok, Fabiola Torres dice por ahí que propias son las de la organización, ok, son las que tengo en mi empresa, son las que están ahí. Emergencias propias creo, ok, dice ahí. Y ajenas, ok, dice también Fabiola, son las de proveedores, de acuerdo. Jorge también nos dice que una emergencia propia, al base de conocimiento, es una emergencia interna dentro del proceso operativo, un derrame, un tema eléctrico, ok, es correcto. Es decir, entre lo que opina Jorge ahí y ajena estaría hablando de contratistas proveedores. Correcto. Y también, y eso es importante, ahí vamos sumando, excelente el comentario también, porque también nos dice por ahí, déjenme ver, Breiska dice también, ajena podría ser un desastre natural.
podemos catalogarlo también de ese punto, ¿verdad? Sabemos de que hay situaciones que de alguna manera no puedo totalmente controlar todas las emergencias. María dice, propia puede ser un derrame de la empresa y ajena puede ser un corte de energía, un desastre natural. Excelente. Nelson también dice los desastres naturales. Fíjense que acá en El Salvador, yo soy en El Salvador, en Centroamérica, lo dijimos al inicio, y aquí tiembla todos los días casi. Es decir, aquí nuestros antepasados le llamaron el Valle de las Hamacas. No sé si alguien tendrá idea tal vez lo que son las hamacas, ahí vamos a ponerlo por ahí, o si se conoce así en otros países esa palabra, pero es cuando uno está, digamos, una situación en pendiente, con un lugar para mecerse, sentarse, pero le llamaban así por el mesidito, porque casi que todos los días tiembla. Entonces, aquí es como, algunos se sienten, o sea, son perceptibles y otros no, otros sismos, pero tiembla casi todos los días por la ubicación, los fallos y todo eso que estamos. Esa puede ser una emergencia ajena que debería de considerar. Tal vez en algunos países que estamos aquí de alguna manera igual. También dice que podría ser propias las que son inherentes a las funciones y esa dice a otros departamentos, de acuerdo, Yarleska. También Elena dice que puede ser una pandemia. Bueno, vamos a ver que también esa podría entrar y de hecho a nosotros nos ha tocado incluirlo. Y ese es un buen punto ahorita porque nos tocó, de hecho, en el trabajo que hacemos en el día a día nosotros como empresa y su servidor, también como formador en toda esta materia y como auditor, nos toca revisar esto porque el tema de la pandemia de la COVID-19, que aún no se ha ido, viene a ser como una de las emergencias también que no esperábamos. Es decir, es algo que fue ajeno, pero sí hay que tomar acciones. Y cuando pasó mucho el tema de que más pesado el 2020 en todos los países, creo yo, el tema de que si alguien salía, no teníamos mucha formación de bioseguridad tal vez, no habían vacunas aún, entonces, ¿cómo podríamos trabajar esa emergencia? Eso pudiera también catalogarse. Muy bien y gracias, excelente equipo por estar ahí comentando. Ahora, dentro de esas emergencias propias, en efecto, puedo tener algunas que están ahí, digámoslo así, propias del lugar, un derrame de químicos, materiales peligrosos, una persona lesionada, puede haber, por ejemplo, un deslave en los lugares donde es más lluvioso, puede ser que hay un volcán cerca, una erupción volcánica, eso pudiera entrar entre lo ajeno y lo propio como lo que es propio, digámoslo así, valga la redundancia, de la organización. Un derrame, un conato de incendio, una persona lesionada, fracturada, y pudiera tener algo que esté fuera de entorno, ya hablando de lo que podría ser en este caso un hecho que no podemos tal vez manejarlo nosotros directamente. Entonces, yo partiendo de esto, conozco la organización, leo los procedimientos, veo dónde está ubicada la empresa, la organización, ok, entonces analizo qué hay en el entorno, qué hay alrededor. Y eso me va a servir para definir el alcance. Entonces, lo primero es ver el alcance de esos procedimientos de respuesta, ok, ¿cuáles son? Ah, ok, un derrame de químicos porque ocupamos estas sustancias químicas o estos materiales peligrosos. Un conato de incendio porque obviamente está eso latente y es como de los estándares que yo mencionaba. Una persona que tengo que darle una atención de primeros auxilios, ok. Puede haber también una situación porque fíjense que aquí atrás pasa una quebrada de agua o algo, cuando llueve, se inunda, ya hemos tenido esa experiencia, entonces podría ser una emergencia que yo tendría que considerar en los procedimientos. Por eso es importante el conocer la organización, por eso es importante leer los procedimientos que están y cómo han definido ese plan para que nosotros vayamos preparados. Ok, definiendo esa parte, otro tip que deberíamos nosotros de verificar, y esto es la parte también clave, es que tiene que haber un equipo que sea el ejecutor de estas, accionar ante estas emergencias, ¿quién responde? Entonces yo debería de verificar si hay personas responsables dentro de la organización que implementen. Y ahí vamos a entrar a algo que creo que en la mayoría acá de los países sí lo hemos escuchado, se llaman las famosas brigadas de emergencia. ¿Y qué son las brigadas de emergencia? Las brigadas de emergencia son personas que están preparadas. Eso tiene un contexto militar en la historia un poco porque viene a hablar acerca de que las militares, por ejemplo, se preparaban en ciertas brigadas específicas de infantería y otras. Era como un grupo especializado. Entonces, a lo largo del tiempo se ha ido viendo que las brigadas son personas que están preparadas, son como ese grupo élite para atender las emergencias. En nuestra legislación salvadoreña nos habla mucho de personas preparadas para las emergencias o responsables. En la norma, pues tenemos nosotros que ir a ver a nuestros procedimientos quién va a actuar ante el suceso que pueda darse, o sea, quién es el que va a actuar. Entonces nosotros vamos viendo que en esa situación, algo que yo debo de ir a verificar es que existan personas responsables. Por ejemplo, en la foto que está en medio, ahí estábamos haciendo una inspección en una empresa acá grande de El Salvador, y ahí tienen bien bonito porque tienen un mural
y están las personas identificadas. Bueno, tal vez no se alcanza a ver del todo en la foto, pero aquí está, lo encierro en círculo. Entonces, ahí están las personas y cuando fuimos a revisar, bueno, yo sí vi que estaba el rotulito y eso es importante. Tips para ustedes. No vale con que esté ahí el rotulito full color, vea, y esté el organigrama y yo vea que si es el compañero Carlitos y que si es Andrea y que si es acá, y yo sé que ahí está. Eso está bien, sí debo de comunicarlo, porque parte del plan y parte de las emergencias es que debo de comunicarla, pero yo tengo que ver que sí esté, y entonces parte de la auditoría podría ir a preguntarle a un operario. Lo hice yo en la planta, voy a la planta, una planta grandísima acá, entonces llego y le digo a cualquier operario, mire, disculpe, y mire, ¿y quién es el encargado de esta zona que nos puede dirigir si evacúa? Entonces la persona, cualquiera aleatoriamente le puede decir, ah, no, fíjese que aquí el encargado es esta persona. Hay empresas que por la naturaleza de la organización tienen turnos, es decir, tienen horarios diferentes. Algunos trabajan 24/7 en la producción, entonces van a haber personas en la noche, en la tarde. Entonces, en los diferentes horarios debe de haber personas responsables en la emergencia. Entonces, yo tengo que ir a validar que si los procedimientos me dicen quiénes son, que si yo veo que está el rotulito ahí de los que son y está bien bonito y todo, eso está bien. Pero también tengo que ir a ver si la gente lo conoce, o sea, las personas saben quién es el líder. Y ya vamos a ver que dentro de eso, algo que es importante, aunque no está del todo así como descrito, pero yo siempre en las organizaciones que he visto 10 que funcionan los planes, las personas están previamente identificadas. Por eso es importantísimo que tengan un distintivo. ¿Por qué razón? Hicimos un simulacro en una planta grandísima, era más o menos unos 400 empleados, y bueno, en ese turno había 400 personas. Entonces, si esas 400 personas salen, entonces yo no sé quién, al ver todos con la camisa blanca, yo no sé quién es el que está a cargo. Necesitaría tener un distintivo, un chaleco, tiene que tener algo que los distinga y en algunos lugares se puede también, y es cuando ya estamos más organizados, estamos hablando nosotros, por ejemplo, acá, de tener algunos distintivos bordados. Hay algunas empresas que ocupan una camisa de otro color, por ejemplo, para distinguir que estas personas son las encargadas de esas emergencias. Entonces, tengo que ir a verificar que sí existan las personas, que sí que estén ahí, pero que la gente lo conozca. Eso es importante. Ahora, la otra parte también, en el pequeño organigrama que he puesto, esa es como una idea de cómo funcionan muy bien los comités de emergencia, las brigadas. Debe de haber un comité. Casi siempre en las legislaciones, creo que aquí en algunas de las legislaciones que estamos de los compañeros de Sudamérica, le llamamos comités paritarios de seguridad e higiene. Aquí en El Salvador se llama Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. Algunos son comité de SST, es válido, pero normalmente hay comités que por la legislación yo debo de tener, pero aunque eso me lo pide la legislación, lo importante es también que tenga personas para la emergencia. O sea, aquí vamos como conectando. Sí, reitero lo que mencionábamos, debemos de cumplir, y ustedes lo conocen, la parte legal. Entonces no puedo dejar por fuera la parte legal, que la parte legal se me vuelve obligatoria. Y recordemos que una norma pues es una adopción voluntaria que al final hacemos en el proceso de tener calidad y mejora continua. Entonces tenemos que definir las personas responsables. ¿Qué otro tips tengo que hacer? Bueno, otro tips importante, señores, es que existan y debo de ir a verificar los medios y los equipos de respuesta ante las emergencias que yo tengo en la organización. ¿Y qué es lo que tenemos en la organización? Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos. ¿Verdad? Puedo tener una férula espinal larga rígida, conocida como camilla en algunos lugares. Y esa camilla o esta férula espinal larga, debería tener un inmovilizador de cabeza, un inmovilizador de cuello, debería tener mis cinchas, que acá las conocemos como arañas, que son las que sujetan. Pues yo tengo que ir a ver si está, ok, si está colocada. La foto que vemos aquí a un lado, donde está, lo voy a marcar aquí con lapicito, esta foto de acá es de un cliente, también estas fotos, algunas que he puesto, son propias de los clientes que nosotros atendemos como desarrollo global acá en El Salvador. Y esta es una pequeña empresa, son nada más 22 personas. Atendemos de pequeñas, medianas a grandes empresas. Pero en esta, mire, bien bonito, ahí tienen ellos, y la puse porque están bien organizados. Cualquiera diría, bueno, si nosotros somos poquitos, ¿verdad? No tenemos que tener eso porque aquí solo somos 20, somos 30, somos 50. Pero la emergencia se puede presentar. Entonces, hay que tener una camilla, una férula espinal larga. Hay que tener en todo ese equipo detectores de humo, detectores de calor, puede ser, alarmas, extintores para combatir las emergencias, mangueras contra incendio con sus hidrantes, lámparas de emergencia, botiquines, megáfonos. Es decir, todo lo que estamos viendo en las fotos
yo lo tengo que tiene que tenerlo, obviamente. Pero ¿cuál es la idea de nosotros como auditores? Llegar y probar si esto funciona. Es decir, yo puedo ver la lámpara de emergencia, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer como auditor? Yo tengo que ir a probar esa emergencia. Perdón, la lámpara de emergencia. La mayoría tienen ahí un interruptor que dice test, usted las puede probar. Entonces yo la presiono, ¿verdad? Que se enciende, pues porque la prueba es que normalmente en experiencia pasa y eso lo he visto muchas veces. Las lámparas están, pero como nunca se da la energía, porque nunca pasa, entonces estas ocupan una batería, depende el tipo de lámpara que tenga, y entonces el detalle es que esa batería es como las laptops de nosotros de repente, que si las conectamos mucho a la corriente o no hacemos un buen uso de la recarga de la batería, al final la batería se daña. Entonces, ¿qué sucede? La lámpara está, pero cuando la luz se va no van a encender, y eso puede darnos una dificultad, es de noche, yo no sé cuál es la ruta. Entonces hay que probarlas. Tengo que ir a ver los extintores. Mire, ¿qué le voy a revisar los extintores? Bueno, tengo que ir a ver si tienen presión, si tienen carga. Deben de tener por temas normativos una tarjetita en la cual me diga cuándo fue recargado. Y debe de haber inspecciones de alguna manera trimestrales, mensuales, que estén definidas dentro de los procedimientos para que sean revisados, que sí tienen su marchamo, que sí tienen su seguro, que sí el manómetro, si fuera en el caso de uno de espuma con agua, de polvo químico seco, el manómetro está en el rango de que hay presión. Es decir, que tengan el seguro, estén en óptimas condiciones, no tengan obstáculos. Mire, yo he visto en estos casos que en esos extintores a veces hasta le ponen ahí la chumpa, que está, aquí en El Salvador ha estado lloviendo bastante, la compañera ahí le pone la cartera, ¿verdad? Y la tienen ahí. No, eso debe estar libre. Hay un tema que esté señalizado, que tenga su desmarcación en el piso. Entonces, todas esas situaciones yo tengo que ir a revisarlas, que estén y que estén óptimos. Ok, eso va a ir apegado a un plano que ya vamos a ver también, porque también tengo que ir manejando que lo que esté en lo visual, en el plano, de emergencia, ¿no? O en las rutas de evacuación, se apegue a lo que yo estoy revisando. Entonces aquí les pongo algunos ejemplos. Una alarma. Mire, eso es importante. Esa alarma hay que probarla. Yo puedo ver el interruptor rojo bonito ahí y que dice presiones en caso de emergencia. Pero ¿será que si lo presiono suena? ¿Funciona? Y obviamente ahí vamos al tema del plan. Si eso suena, la gente sabe qué es ese sonido. Mire, yo en estos años he visto empresas, hace muchos años atrás llegué a una empresa ya por el 2014 que el presupuesto ellos no podían tener un sistema de alarmas, digámoslo así, automático. Entonces ellos tenían silbatos, por eso ponía ahí un silbato. ¿El silbato funciona? Claro que puede ser que sea un silbato, pero la idea es que las personas lo tienen y hay un patrón específico. No vaya a ir a comprar, les digo yo siempre en las capacitaciones, ¿verdad? No vaya a ir a comprar espantasuegras. Bueno, no sé si eso lo conocerán ustedes allá, pero hay unos silbatos aquí espantasuegras que uno lo sopla, ¿verdad? Y entonces sale ahí, sale una cosita y hace un ruido y aquí le llaman espantasuegra. Mire qué ingrato, así le llaman acá. Pero no deben de ser de eso, pueden ser silbatos, ¿verdad? Puede ser un silbato, claro, pero debe de estar probado que yo digo, ok, una emergencia, la gente se actúa, los encargados de la emergencia, los encargados de las brigadas lo van a hacer sonar, y entonces sabemos que si escuchamos ese patrón de 2 silbatos continuos, etcétera, pues eso significa que salga porque hay una situación de emergencia. Pero lo tengo que probar. Tengo que probar los megáfonos. A veces sucede que tienen megáfonos, y esos megáfonos, que es como este que está acá, vamos a ponerle aquí el lapicito, vamos a ver, ok. Venimos aquí al megáfono, el megáfono normalmente los tienen en las empresas, pero es lo mismo que decía las lámparas. Lo compramos, lo tenemos, pero nunca lo ocupamos. Son cargables, son de batería y las baterías ya están hasta rebalsadas quizás. Entonces, el punto es que sí debe de estar, usted tiene que ir a probar todos estos medios de emergencia. O sea, tiene que ir a revisar que todo esté funcionando, que todo esté óptimo. Tiene que llegar al tema distintivo que hablamos de un chaleco, que puede ser un chaleco. Si la gente ocupa cascos, pudiera ser, por ejemplo, un tema de casco. Y si hablamos de algo importante que está acá, botiquines. Eso es importante y de hecho las dos normas, la 45 y la 14.000, lo referencia porque dice también primeros auxilios. Entonces, ¿qué me he topado yo y tips para ustedes, señores? Que lo vaya a revisar. Abre ese maletín, abre esa caja que llamamos botiquín. Eso debe de estar, debe de haber un inventario. ¿Qué hay? Fíjense que acá, y eso también depende de algunas regulaciones país, pero al menos en el estándar mundial y al menos aquí en El Salvador, en los botiquines de primeros auxilios no debe de haber nada que sea tomado, medicina. Usted no puede poner a recetar, porque la gente normalmente dice, mira, si no del estómago, aquí tengo esta medicina.
Aquí tenemos una que es la fórmula milagrosa, les digo yo, que cura todo, ¿verdad? Y hasta el COVID, porque uno dice, mira, me duele, dame esto para el COVID, y algo que se llama acetaminofén, si lo han escuchado. Pero aquí culturalmente en las empresas y a nivel país, uno dice, dame acetaminofén, que me pasa esto, dame un acetaminofén, y todo es acetaminofén. No podemos dar nada, señores, que sea tomado. Necesito tener nada más, ok, que voy a tener vendas, que voy a tener gasas, que puedo tener alcohol, señores, puedo tener alcohol en los botiquines. Eso es algo que también hay que revisarlo porque en algunos de los casos, bueno, aquí inclusive yo les hago siempre, les hago la broma un poco en los cursos que doy en los seguimientos, pero de hecho no es recomendable y aquí está contraindicado porque el alcohol quema. Y en algunos casos, les cuento, se lo han tomado. Yo he llegado a empresas donde el alcohol se desaparece. O sea, las personas, están los alcoholes en lo que son empresas de 24/7 normalmente. A veces pasa de que de alguna forma está el alcohol y entonces vienen y se lo toman. O sea, hasta el alcohol gel he visto yo inclusive que me pasó en una empresa en la cual cuando aperturaron después de la cuarentena y todo esto, llegaron y entonces el alcohol gel en el turno de la noche se desaparecía, o sea, se acababa. Entonces cuando se fue a ver qué había pasado, resultaba que unos trabajadores, normalmente en el turno, ahí por ahí de la noche, ¿verdad? Cuando son empresas 24/7, venían y llevaban su hielito, ¿verdad? Y hacían ahí con tipo alcohol gel, ¿verdad? Hacían ahí su minuta, su raspado de alcohol y se echaban sus 3 vasitos, ¿verdad? Les gustaba el jarabe ahí, el alcohol, y se lo tomaban, aunque no lo crean. Eso pasó acá en El Salvador, se los cuento, en una empresa. Y el alcohol a veces también, de 90, que están en los botiquines también, pero no es indicado. Lo bueno es tener una solución salina, un jamón yodado y obviamente los diferentes implementos que tenemos por ahí nosotros que de alguna manera revisar. Entonces yo tengo que revisar que tengo todos esos medios, que esos medios funcionan, que sí la alarma suena, que sí las luces encienden, que sí tengo el botiquín actualizado, que sí tienen un distintivo, que sí los extintores están cargados. Todo eso tengo que ir a validarlo. Ahora, todo eso es parte de lo que yo tengo que estar validando dentro de mi plan, dentro de mis procedimientos para estar preparado ante esa emergencia. Otro punto importante a considerar es que debo de estar también consciente que haya un mapa del lugar de trabajo y que obviamente me muestre a mí cuáles son los medios de respuesta ante emergencia. Eso de alguna manera va de la mano con lo anterior. O es decir, tiene que mostrarme, por ejemplo, de alguna forma acá, bueno, dónde están los extintores, por ejemplo, a dónde hay un detector de humo, a dónde tenemos la FEL, por ejemplo, dónde es que está la camilla, dónde está el centro de primeros auxilios, a dónde está el punto de encuentro, a dónde me movilizo. Entonces, todo eso que estamos hablando, el plano yo lo puedo pedir. Es más, va a estar de hecho en la parte documental, pero yo tendría que ir con este plano a validar que si yo estoy aquí en recepción, por ejemplo, acá, yo voy a ir a recepción, entonces voy a ir a ver si es cierto que ese extintor que me dice el mapa está en recepción. Que si hay un detector de humo, está ahí. Ok, yo voy a ir a validar que esté. Eso es parte de lo que voy a revisar, que sí está en base a lo documentado. Y lo otro será probarlo. Ok, está cargado el extintor, lo han revisado, hay procedimientos, hay bitácoras, hay inspecciones. La idea es prepararlo. Algo que vamos a mencionarlo ya en unos minutos, y ese es un principio clave, señores. En las emergencias siempre decimos que hay que estar preparado para algo que no va a suceder. Es mejor estar preparado para algo que no va a suceder a que nos suceda algo de lo cual no estamos preparados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es prevención. Y eso es importantísimo. Entonces, la preparación de respuesta es esta. Yo mediante nunca sé de un derrame, nunca sé de una emergencia, pero yo debo de estar listo como organización. Ese procedimiento yo tengo que ir a validar que se cumple. Tengo que ir a ver que estas condiciones las tengo listas al momento que hubiese un conato, al momento que alguien se fracture, al momento que alguien se lesione, al momento que pase una situación contingencial. ¿Cómo hago? ¿Evacúo? ¿Me voy? ¿Cerramos la planta? Etcétera. Entonces, el mapa me va a ayudar a mí a poder conocer el lugar, pero no solo verlo, como lo dije, bueno, que puede estar bonito ahí colocado, pero yo necesito ir a validar que todo lo que dice tiene que estar en el lugar donde dice que está y obviamente que eso funciona. Entonces, como auditor es importante tener el mapa y conocerlo. Eso es como indispensable y necesario que nosotros podamos de alguna manera tenerlo. Ahora bien, algo importante también que debería de verificar, y esto es clave, necesito tener a las personas que definimos al inicio, que van a estar los procedimientos, yo voy a definir encargados. Entonces esos encargados, la organización los debe de conocer. Debe de saber quiénes son.
¿verdad? Por áreas y todo. Pero es importantísimo que estas personas designadas estén capacitadas. Y obviamente para eso debe de haber documentación. Podríamos tener sí los diplomas, sí las constancias que les dieron, pero lo importante es que de alguna forma vayamos viendo nosotros que sí estas personas han recibido formación, están preparados. Estas fotos que ven por ahí son algunas de las que nosotros día con día como empresa impartimos, el tema de primeros auxilios empresariales. Ahí tenemos, por ejemplo, un rubro de construcción, tenemos un rubro de empresas, de maquilas, otro rubro que es el tema de universidades, otro que es de producción. Entonces, la idea es ir a validar si las personas están preparadas, han recibido instrucción en la materia. La buena voluntad, digámoslo así, y el querer y el deseo de servicio, como siempre lo decimos en auditores, eso es buenísimo, o sea, es bueno tenerlo. Pero necesito saber que estas personas tengan las herramientas necesarias, tengan el conocimiento, que si va a haber una emergencia, ellos puedan reaccionar. Que si hay una emergencia, yo puedo utilizar el extintor adecuadamente, a qué distancia, en qué movimiento. Yo sé de primeros auxilios empresariales. Yo puedo ver a una persona que esté inconsciente, ver su estado, hacer una evaluación físico detallada, ver sus signos vitales, darme cuenta si hay alguna fractura o algo y atenderla, una hemorragia. Y siempre se los digo yo en las capacitaciones, mire señores, si usted con sacar un curso, el equipo que va a estar haciendo esta atención de emergencia, no es que va a ser médico, paramédico, no es que va a ser un bombero, usted lo que va a hacer es atender la emergencia. Entonces la gente tiene que estar preparada para la atención de emergencia. Y eso nos conecta a que dentro de los procedimientos debe haber un procedimiento que hago primero de esa emergencia y obviamente cómo activo mi plan de comunicación interno. Que mencionábamos atrás que sí deben de haber alarmas, obviamente van a sonar si fuese el detalle de evacuar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hay una persona que se me fracturó? Esa puede ser una emergencia de la organización, una emergencia propia. Entonces yo tengo que tener el plan, ok, ¿quién se activa? Mira, si la planta es bien grande, ¿verdad? Aquí son 2 edificios, ¿a dónde están los botiquines? ¿Quiénes se movilizan? ¿Cómo llegan a atender a estas personas? ¿Lo atienden en qué nivel? ¿A dónde está la FEL más cerca? ¿La camilla? ¿A dónde marco? ¿Cuál es el número? Yo siempre lo hago en los cursos y digo, mire, ¿cuál es el número de emergencia? Ah, permítame, me dice, lo voy a googlear, me lo voy a preguntar ahí a Google o a Siri que me diga cuál es. Bueno, sí lo puede hacer, pero son tiempos, son segundos que son valiosos ante una emergencia. Entonces, la gente debe estar preparada. Capacitación es indispensable. Eso es una inversión. Nosotros día con día lo vemos y la idea es que estas capacitaciones tienen que ser, de hecho, bastante prácticas, porque la gente tiene que apegarse lo más a la realidad posible. Entonces, yo necesito ir a verificar los medios. Yo necesito verificar el mapa y que eso esté apegado a lo que está. Tengo que ver si hay personas responsables, ok, si los procedimientos se cumplen, si las personas están capacitadas, qué medios y tengo para poder hacer mi auditoría, cómo puedo verificar todo eso. Todo eso tengo que tenerlo. ¿Y qué más tengo que tener? Bueno, tengo que verificar específicamente los procedimientos que tenga de respuesta ante cada una de las emergencias que se me pueden presentar. Y aquí viene a consolidar todos los procedimientos que yo voy a definir para prepararme a la respuesta a las emergencias. Es decir, debería tener yo un plan. ¿Qué pasa si sucede un derrame? ¿Qué pasa si hay un tema de derrame químico y materiales peligrosos? Okay. ¿Qué nivel de emergencia, de advertencia es? ¿Quién actúa? Mira, y si tiembla, ¿qué hago antes? ¿Qué hago durante? ¿Qué hago después? Entonces, debo de tener procedimientos descritos dentro de la auditoría. Ya van a estar en nuestra parte documental del sistema de gestión, pero a mí me interesa muchísimo sí leerlos previamente, validarlos, pero a la hora de ir, yo necesito que esos procedimientos a mí me contesten las preguntas, ¿quién lo hará? ¿Cuándo lo hará? ¿Cómo? ¿Y dónde? Digamos, es decir, debe de estar escrito. Pero lo importante de que esté escrito, obviamente, además que esté escrito y que sí está documentado, entonces yo cumplo, ok, sí, mi auditoría, yo veo que sí está, pero la gente lo sabe. Por eso reitero. Y eso nos va llevando a la parte importante de que todo debe de estar, los procedimientos establecidos, pero también nos lleva a verificar algo importantísimo que es si estos procedimientos, si este plan que yo tengo, de alguna manera, lo tengo escrito, bueno, mire, sí es importante que esté escrito para que permanezca. Sí es importante que esté aprobado para que sea oficial, se institucionalice. Es importante que esté publicado, ok, para que esté al alcance de todos. Es importante que lo enseñe, sí es importante que lo enseñe a los interesados, pero sobre todo, y esa es la parte medular que debemos de validar en la auditoría, y de hecho en lo que yo leía al inicio,
tomando referencia a la 45.000, la 14.001, mencionamos ahí de que debe de haber la parte documental, que sí hemos probado esto. Lo más valioso, señores, de todo esto es la prueba. Es decir, aquí le llamamos ejercicios o le llamamos simulacros. También puede ser un nombre que le llamemos en otros lados por acá, de los países. Tengo que probarlo. O sea, a mí me interesa probarlo. Ok. Entonces yo dentro de la auditoría puedo llegar y les puedo preguntar, mire, ¿y este procedimiento que está aquí, cuándo lo probaron? Porque obviamente yo pude haber revisado que sí tienen los extintores. Yo pude haber revisado que todo lo que hemos hablado cumple. Ya vimos que están los procedimientos. Ok, ya vimos que están las personas designadas. Ok, ya vimos que están con un distintivo. Ok, ya revisamos como que todo eso. Pero el detalle está, si se da una situación de emergencia, estamos preparados, conocemos el paso a seguir, conocemos qué es lo que vamos a realizar. Entonces, el plan debe de ser practicado. Y debe ser practicado convenientemente. Debe haber un simulacro que yo pueda hacer, al menos, bueno, si tomo referencias, al menos una vez, ¿verdad? Pero eso lo vamos a definir en el alcance de los procedimientos que hagamos. Le doy como el consejo, yo siempre recomiendo, y obviamente si tenemos diferentes tipos de emergencia, al menos que hayamos hecho un tipo simulacro combinado, ¿verdad? De todo un poco. Pero lo mejor es probar cada emergencia por separado y luego se puede hacer, de hecho, un simulacro en el cual ya sea sin aviso previo. Yo siempre les digo acá, cuando lo probamos nosotros, mire, vamos a hacer un simulacro ya, y ese va a ser el día miércoles a las 9 de la mañana. Y entonces todos los trabajadores y trabajadoras saben que a las 9 de la mañana, y ven a todos los de la brigada, a los encargados, al jefe que andan con su chaleco, el megáfono, y todos ya saben que va a haber un simulacro. Ok, eso está bien. Lo probamos, la gente lo ve, o sea, se activa la alarma, la gente se familiariza, se asocia de que el sonido de esa alarma es para salir, para esto, entonces ya se asoció, ya sabe, y ya dice, bueno, el compañero que está acá es el que va a abrir esta puerta, y esta me conduce al estacionamiento, esta me lleva al punto de reunión o al punto de encuentro, donde vamos a salir. Entonces, todo eso es enseñado. Eso es bueno, y de eso, cuando nosotros auditamos, tenemos que ir a ver si hay evidencia, porque me pueden decir, mire, estuvo bonito el simulacro, sí, lo hemos probado. Tiene que haber evidencia, puede haber un acta donde podamos establecer el tiempo inicial, el tiempo final, cuánto duró el simulacro, fotos, videos, actas, consejos. La idea es que haya documentación. Por eso es importante practicarlo. Podemos buscar hasta actores. Yo siempre les digo, hay compañeros que les gusta ahí quedar de víctimas, vea, ahí lesionados, vea, les pueden echar salsa de tomate o algo que salieron heridos, hacerlo lo más parecido a la realidad. Digamos que esa parte está bien, pero lo importantísimo sería, después de todo eso que estamos hablando, o sea, escrito, probado, yo tengo que ir a evidenciar que sí lo han hecho. Podría usted arriesgarse, inclusive ya haciendo la auditoría, a probarla, a sonar una alarma, de repente, yo sé que hay procesos que tal vez, bueno, y esa es parte de la emergencia que también hay que validar. ¿Qué hacemos con la continuidad del negocio? ¿Verdad? Es decir, si presiono el paro de máquinas y dejo las máquinas ahí, ¿o qué haría? Podría arriesgarme a presionar el botón para ver reacciones, para ver si la gente sigue o la gente se queda, para ver si la gente sale y sabe que eso significa algo, qué significa ese sonido, qué significa esto, a qué me lleva. Entonces, tiene que ser practicado, siempre lo digo, guiado, y luego debe haber una evidencia que lo hagamos, inclusive, y consejos que nosotros también tenemos que darle a las organizaciones que lo haga sin aviso. O sea, la idea es estar preparado. Aquí es el día a día. Como decían las abuelitas, acá en El Salvador siempre hay un dicho, yo lo digo mucho en las formaciones. Vale más prevenir que lamentar. Entonces, señores, aquí el tema es prevención. Prevención, prevención. Entonces, si estamos hablando de la norma y tener emergencias, prevenir. O sea, yo no sé cuándo va a haber un sismo. Primero Dios, que no sea eso, digamos, pronto. Y a veces es bueno que tiemble en algunos lugares. Yo siempre digo, por el tema que va liberando el tema de las placas y todo, y es mejor evitar así, que sea por poquito, vea, que no se, aunque pase mucho tiempo y no haya sismo. Yo no sé si puede haber un deslave, no sé si dentro de la organización va a haber un conato, va a haber una situación de emergencia que pueda llevarme a que eso se propague, sea un incendio, un derrame, etcétera. Pero la idea es que debe de estar de alguna manera escrito, aprobado, publicado, enseñado, pero sobre todo practicado. Señores, estos aspectos yo los tengo que ir a revisar como auditor, yo tengo que ir a validarlos.
recuérdese, todo puede estar ahí, pero yo tengo que darme cuenta si es cierto que los elementos que tengo funcionan, si la gente los conoce, si están capacitados, si han hecho simulacros. Esa es la idea que tengo que ver en este punto y es algo de vital importancia. Podemos salvar muchas vidas si ya nos vamos más que a cumplir el tema de la auditoría o el tema de la norma. Lo importante es sí estar preparados, es decir, las emergencias se presentan. Son hechos, como dijeron ustedes y opinaron al inicio, fortitos, no los esperamos, suceden, llegan, entonces yo no sé cuándo van a pasar, pero debo de estar preparado, eso es importantísimo. Ahora, también debería de verificar lo que mencionaba. Ahí está pues esta lámina alineado a lo que estaba hablando. Debo de ir a verificar si hay un registro de simulacros, donde hayan participado los trabajadores, donde hayan estado. Algunas de estas fotos también son de simulacros que hemos hecho en algunas plantas de alimentos y otras. Es decir, tengo que ir a verificar que sí se han hecho los simulacros, lo más parecido a la realidad. Eso es indispensable. Entonces, de esa parte estamos nosotros con el tema de la preparación de respuesta a las emergencias. Lo importante, sí, ya lo vamos a tener, vamos a conocer la parte normativa, vamos a tener los procesos, pero la idea es ir a verificar, preparar nuestra auditoría e ir a verificar que todo eso sí se ha sido probado y sí funciona. Ahora, debo de verificar también el tema de evaluar el desempeño y las pruebas periódicas. Entonces, recordemos que siempre en el enfoque que nosotros tenemos ISO, tenemos que ir a un enfoque de la mejora continua. Entonces, eso es indispensable el tema de la mejora continua. Pues el simulacro se hizo bien, hoy funcionó, ok, ¿cómo lo mejoro? ¿En qué fallé? ¿Qué pasó? Ahí vamos al tema de mejora continua. Acuérdense que nosotros vamos buscando dentro de la auditoría que todo esté conforme, pero obviamente podemos encontrar no conformidades. Entonces la idea de las no conformidades es que podamos atenderlas, la organización debe de atenderlas y entonces mejorarlo, pues de eso se trata. Ir a ese enfoque de mejora continua, porque al final la idea es que, no haya, que a nivel de todo el cumplimiento no tengamos no conformidades. Pero más que eso, también es hacer una conciencia a las personas que esto viene a ser para nosotros, sobre todo el tema de emergencias. Yo lo digo siempre y a diario con empresarios, gerentes, que nos reunimos y en las capacitaciones que damos. Mire, señores, esto es una inversión. La seguridad es una inversión. Entonces, tenemos esta parte importante. Avanzando con ello, y de hecho, vamos ahí, el tiempo nos avanza bastante. La norma ISO 45001, también hablamos de los incidentes. Entonces dice que el incidente viene a ser un suceso que surge del trabajo, en el transcurso del trabajo, que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioros a la salud. Digamos que puede ser en ocasiones puede denominarse accidente o a un incidente donde no ha producido lesiones y deterioros a la salud, un incidente donde no se han producido lesiones y deterioros a la salud, pero tiene el potencial para causarlo o para denominarse un cuasi accidente. Y también nos dice que, que aunque puede haber una nomás no conformidad relacionada con el incidente, un incidente también puede producirse aunque no haya ninguna no conformidad. Eso nos dice la norma. La norma 17.021, 10-2018, dice que debemos de conocer. En el caso de los incidentes, nos dice precisamente que el personal en el equipo involucrado en la auditoría de sistemas de gestión de SST debe tener conocimiento de los métodos de investigación de incidentes, incluidos aquellos pertinentes para el área técnica de la SST. Es decir, evaluar si una organización ha llevado a cabo la investigación eficazmente y dentro del alcance del sistema de gestión. Ok, ¿qué necesitamos nosotros entonces en esta parte verificar? Y si me ayudan por ahí, creo que hay un micrófono encendido que se les activó, no sé, para que lo podamos tener ahí en silencio. Se oye un eco. Entonces dice de que debemos de evaluar los métodos y las prácticas pertinentes para la investigación de incidentes, tanto como la parte de análisis de causa a raíz, el análisis del árbol de fallos o fallas, y la identificación de las acciones para eliminar las causas. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que nosotros tenemos que de alguna manera verificarlo. Entonces, de alguna manera, viene también, bueno, perdón, ahí se me había pasado, se me había pasado un comentario que ya no que lo menciona Jorge, ahorita lo mencioné también, si deberíamos de considerar en auditoría que existen trabajadores con alguna discapacidad audible, motora o ocular, por ejemplo, en un simulacro. Ok, salud de este médico. Sí, esa parte se me escapó ahí mencionarlo y de hecho es importante considerarlo. Por eso es que decíamos en la parte de conocer la organización y dentro del simulacro, eso hay que verlo también. O sea, es decir, tengo una persona embarazada, las personas tienen que bajar gradas. Aquí en El Salvador, por ejemplo, a lo que son
Las mujeres, vea, yo sé que en todos lados les gusta andar bien elegantes a veces y se ponen el zapato de tacón, vea, no sé si son 10 o 12 centímetros, el más alto que hay, pero ¿qué tal si voy a bajar en un edificio 7 niveles? Entonces deben de haber lineamientos previos a considerar eso, que se quite el zapato. Deben haber consideraciones también en el caso de mujeres embarazadas. Una persona con una discapacidad física, un bastón, una silla de ruedas, también debe ir considerado y por eso es indispensable el tema del simulacro, porque le doy un seguimiento, evalúo y entonces digo, bueno, si esto pasa, este compañero se va a encargar de esta persona. Perdón que eso no lo había visto ahí en el chat, pero sí lo debemos de considerar. Entonces, ¿qué debo de investigar? Cerrando acá con esta parte de los incidentes. Los métodos y las prácticas para investigarlos, el análisis, la identificación de las acciones para eliminar las causas, eso es importante. Recuérdese que en todo este tema, y esto va bastante amarrado mucho a lo que también nuestro colega y amigo, de hecho por ahí también le mandamos un saludo extensivo a Helio Pimentel, que por ahí ha estado cumpliendo años, estuvo como expositor. Helio muy bien explicaba el tema de peligros y riesgos en uno de estos webinars. Entonces es muy importante conocerlos porque la idea es que podamos controlar los riesgos y si llega a pasar una situación que nos lleve un daño, una lesión, entonces la idea es llegar a la causa raíz. O sea, lo importante es tomar acciones. Probablemente algunos pueden ser riesgos inherentes que no puedo totalmente eliminarlos, o pueden haber situaciones que no puedo totalmente quitarlas, pero debería de controlarlas. Entonces, la idea acá es poder investigarlos y llegar a la causa raíz. Yo podría de alguna manera, y como auditor, lo que a mí me interesa mucho es poder documentar esas no conformidades. ¿Verdad? Específicamente dice en el numeral 10.2 de la 45.000, el análisis de la causa raíz hace referencia a la práctica de explorar todos los posibles factores asociados con el incidente, que ya definimos, vea, que es un incidente por ahí, que puede haber con lesión, con no lesión o no conformidad, y preguntándonos qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, y proporcionar entradas relativas que puedan hacerme a mí a que esto sea un efecto recurrente, o al menos si pasó una vez, pues sí, yo sé que puede pasar, ¿verdad? Pero actuar. Mire, se cayó alguien, se dio esta situación, ok, ¿cómo lo mejoro nuevamente? ¿Cómo hago esta parte? Eso es importantísimo, el tema de llegar a la causa raíz. Claro, en la parte de documentos y procedimientos, podemos establecer diferentes metodologías para poder llegar o tener definido cómo lo vamos a hacer, vea un árbol de causas, de fallos, 5 porqués, análisis causal en triple nivel. O sea, hay bastantes maneras que podemos documentarlo, que debe estar en organización, pero a mí lo que me interesa de todo esto es, mire, si se documentó, si se hizo, y si se hizo, entonces cuáles son las acciones correctivas. Eso es importante también de verificar, porque a veces tienen toda la parte documental, pero es importante llevar un registro también de estos incidentes que hay, cuáles pasaron. A veces en las empresas ponen, en las muchas que nosotros revisamos, ¿verdad? Atendemos, ponen ahí el cartelito, ¿verdad? Tantos días sin accidente, y uno dice, ningún día en accidente, y estamos ya en septiembre, 2 de septiembre, mire, y no ha habido ninguno. Puede ser que sea cierto, primero es que sí sea cierto, pero a veces también sucede que algunos por indicadores, por bonos, por algo, por un KPI que le miden en este caso, se dan estas situaciones. Entonces, es importante la parte de llevar un control, pero es importante cómo se investiga y si se investigó y si tenemos esos peligros, se resolvió. Y si hablamos de la evaluación de riesgos, que va amarrado a lo que hacía mención de un webinar atrás, es importante saber que en la evaluación de riesgos de repente no consideré ese aspecto, pero pasó. Entonces, si pasó, ¿qué tengo que hacer al respecto? Actuar. Yo debería de hacer algo al respecto con ello. Entonces, en investigación de accidentes como auditor, yo debo revisar si existe un control, lo que estábamos mencionando. Tengo que saber si hay un control específico para evitarlo. La ISO 45001 10.2 dice, en el 10.2 dice que los incidentes y no conformidades en acciones correctivas debo llegar a la causa raíz, que es lo que mencionaba. Y obviamente, el centro del análisis de la causa raíz es la prevención. Por eso, señores, esa es una palabra clave, prevención, prevención, prevención. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que ir a validar que me responda estos temas, a que nosotros tengamos el cómo actuar. Este análisis puede identificar multiplicando fallos, obviamente en el incurrente, factores relacionados a la comunicación, a la competencia, fatiga, procedimientos, etcétera. Entonces yo necesito, de alguna manera, verificar todos estos detalles que son importantísimos que nosotros podamos de alguna manera irlos evaluando. Entonces, ¿podemos ver la parte documental? Sí, hay que tener documentado, pero sobre todo debe de haber un tema importante que de alguna manera lo vayamos viendo. Correcto. De hecho, Lisbeth Rojas dice, en lo general considero que lo más fundamental es la capacitación de los trabajadores dentro de la organización para que no solo los brigadistas tengan conocimiento, eso está muy bien. Lilibet, correcto, excelente Lilibet, porque dice también que hacer conciencia y dentro de la organización poder tener éxito
de manera satisfactoria para que los simulacros sean de alguna manera efectivos, funcionales. Deberíamos de hacer que la evaluación, control y auditoría de todos los componentes para poder atender la emergencia en diferentes índoles. Claro, el tema al final, eso también suma, es de todos. Es decir, es de todos, pero siempre lo digo yo, tienen que haber ya personas como destinadas para ese fin. Y por eso es importante que todos nos involucremos en la parte de simulacros y tener más personas en el equipo designadas, no solamente el jefe de control de calidad, no solamente el de seguridad, sino que todos nos tenemos que sumar. Entonces, la parte de incidentes, no conformidades o acciones correctivas, es importante también que veamos que esté documentada, que si han habido en el pasado, porque pueden haber, qué se hizo, y en ese caso ya como auditorio tengo que ir a ver cuáles fueron, qué se hicieron, qué se mejoraron, cómo se controló, y ahí vamos a un enfoque específico de mejora continua, que eso es indispensable. Ahora bien, he tratado de resumir en el tiempo que teníamos del webinar. Yo sé que este tema es bastante amplio, ¿verdad? Pero yo siempre lo menciono por ahí y quizás se lo digo, ¿verdad? Yo sé que como auditores, muchos acá y futuros auditores o que queremos conocer la materia, veamos lo documental. Lo documental está bien. Conozcamos lo documental. Pero la idea es, en estos tips, ir a revisar que sí funciona. Recordemos que esto es clave. Hablando de la prevención de riesgo, tener preparación de emergencia es vital. Porque yo no sé cuándo va a pasar. Y repito mucho lo que decía. Mejor prepararnos como que ya va a ser, como que puede pasar mañana, a que llegue a pasar y no sepamos qué hacer. No solo serán papeles, no solo será la documentación, no solo será el auditor que esté en el escritorio viendo los documentos. Hay que ir a probarlo, hay que ir a revisar, hay que preguntar. Podemos hacer entrevistas, validar los componentes que hemos hablado. Y por eso siempre lo decimos por ahí, el principio de la seguridad está en la inseguridad. Hagamos prevención de riesgos. Ese es un dicho que siempre decimos como desarrollo global. Y bueno, hemos tratado de conversar un poco al respecto. Espero que esto pues, nos lleve algunos tips, lo podamos aplicar. Y muchas gracias por la atención como Desarrollo Global, empresa asesora en prevención de riesgos ocupacionales y su servidor, Denis Navas. Dejo por ahí el espacio a Norgi. Adelante. Excelente, Denis, buenísimo, buenísimo, como siempre. Bueno, encantada con estos temas que hemos tocado todos estos días, ¿verdad? Y bueno, agradecerte por habernos brindado tu conocimiento y experiencia en esta materia, pues ha sido fenomenal. Sí, vi a lo largo de todas las jornadas he estado contestando la mayoría de las preguntas. Quedaron dos por allí que creo que no fueron contestadas o a lo mejor no las escuché, entonces voy a hacerlas para que tratemos de darle respuesta a esas dos. Mira. Te han consultado. Tomando en cuenta que debemos verificar que los EPP estén en óptimas condiciones, ¿será confiable realizar una auditoría remota bajo la ISO 45001? Ok, fíjense que esta parte viene, y es interesante también la pregunta, porque recordemos que del 2020, ese año hay que quitarlo, pasó la pandemia y creo que fue algo que no esperábamos, muchas cosas cambiaron. Tenemos auditorías remotas, diferentes maneras de trabajar. Puede ser considerable, pero necesito tener de alguna manera la evidencia. Por ejemplo, hay maneras donde usted puede hacerlo. Hoy tenemos algunas software de hacer una, como en este caso estamos ahora conectados por Zoom, usted podría hacer la revisión y decirle a alguien que tal vez tengamos en el país o alguien que esté en la planta, mira, aquí tengo el plano, movámonos, estás en el área de materia prima o en la bodega de producto terminado, entonces vamos a la bodega de producto terminado, mira, aquí dice que hay un extintor, puedes revisarlo, acercarme la cámara, quiero ver si tiene marchamo, si tiene presión, y yo puedo ir validando mi chequeo, yo puedo ir validando mi instrumento de que estoy auditando, lo que yo quiero verificar, mira, aquí dice de que hay una lámpara de emergencia, puedes presionar el botón de prueba para ver si se enciende. Podríamos hacerlo y de hecho es válido las auditorías remotas, pero sí lo importante no está, quizás es lo primordial de todo, no es tanto que veamos o sea, sí veamos la parte documental, porque tenemos que ver la parte documental, pero lo importante es probar ese detalle, que nos pueda mostrar evidencia de este punto. Podemos andar ahí con un dispositivo, un celular, una tablet, y irnos acercando y ir viendo que esté, validar los procedimientos que tienen, de todo lo que han hecho. Entonces sí, sí es válido hacerlo, pero sí debemos de estar seguros de eso, que de alguna manera sí sea aprobado. Eso es importante. Sí, de hecho, Denis, un poco, porque a veces parece cómico, ¿no? Cuando nosotros repetimos muchas veces el tema de que no debemos ser auditor de escritorios, ¿no? Y muchas veces cuando estaba formando auditores me decían, oye, pero ¿cómo no vamos a ser auditores de escritorio ahorita que estamos en plena pandemia y duramos las 8 horas auditando sentado detrás de un computador? Sí, pero
hay que darle el sentido literal a lo que estamos tratando de enfocar cuando hablamos de que no seamos auditor de escritorio. Es decir, no nos quedemos en lo documentario. No nos quedemos puro revisando documentos, porque tal cual como tú lo comentaste, los papeles aguantan muchas cosas. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos vemos la fábrica de registros, el de crear evidencias? Bueno, entonces definitivamente lo importante es poder confirmar en la práctica que se hace. Y sí, nos ha tocado pues aprender, nos ha dejado muy buen aprendizaje también todo esto pues de la pandemia, no lo vamos a decir, a negar, hay que verle también el lado positivo, ¿no? De que nos ha dejado el aprendizaje de reinventarnos ideas para poder confirmar la parte práctica, ¿no? De esta perspectiva. Bueno, también había otra consulta, Denis, que dice, si en la práctica de simulacros hay trabajadores que no quieren participar, ¿qué acciones nos recomendarías que podríamos tomar en las organizaciones para poder lograr el involucramiento y la participación al 100%? Ok, bueno, esa pregunta yo siempre les hago la broma en las capacitaciones y les digo, mire, bueno, culturalmente aquí estamos todos en familia, la TAM, y varios países de Latinoamérica y todo, y yo sé que culturalmente a veces nos pasa que no debe ser así, sí, sí digo que no debe ser así, pero a veces hay que poner presiones, vea. Yo siempre les digo en las capacitaciones, mire, el cincho, el castigo, si no hay una infracción, un llamado, a veces la gente no reacciona, y pasa, porque la gente, y a veces hasta en cargos mayores, es lamentable, echan llave, vea, no salen a los simulacros, se quedan ahí, no participan. ¿Qué podemos hacer? Bueno, dependerá de la organización, del contexto de la organización, de la parte normativa, pero podría tomar un ejemplo que lo veo en el día a día aquí en El Salvador. En El Salvador, las empresas, y así como aquí en los diferentes países ha de existir, hay reglamentos internos de trabajo, que hay como en el caso nuestro es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien regula esta parte, y en esta parte dice, bueno, hay un reglamento interno donde están los horarios, las horas de almuerzo, bueno, muchas condiciones del tema ámbito laboral, pero dentro de ese ámbito laboral hay una sección donde está el tema de amonestaciones, entonces aquí le llamamos acciones de personal. Puede ser que haya una acción de personal a una persona porque no atendió un llamado, puede ser verbal, puede ser escrita, después pueden descontarle y puede ser causal de despido. Como país nosotros tenemos una ventaja porque la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo ya nos dice que podemos ocupar ese documento, reglamento interno, y podemos hacerle presión a la parte de los trabajadores, hablando cumplimiento ley país. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacer con el tema normativo? Bueno, ahí viene la importancia de involucrar a la organización. Y recordemos que todos los sistemas integrados, esto funciona cuando hacemos equipo desde arriba hacia abajo. Es decir, la parte directiva, los gerentes deben de estar involucrados y tratar de hacer conciencia. Pero en algunos casos me dicen, miren, no es tan sano que le pongamos ahí una llamada por esto. Pero yo creo que a veces es bueno, en primer punto es bueno acercarse y por qué no salió. Puede ser que tenga una molestia, que se sintió mal o algo, platicarlo. Pero si en estos ejercicios que hacemos, que yo decía que hagamos 2 o 3, la gente es recurrente, puede haber un tema actitudinal. Entonces lo bueno es acercarse, ver qué pasa, y si de repente la gente no reacciona, pues a nivel país le cuento, aquí sí puede tomar acciones, vea, ya directamente de talento humano, recursos humanos, en base al reglamento interno y ponerle una acción de personal, porque esto es de vital importancia. O sea, estas son las reglas del trabajo. O sea, recordemos de que no es tanto esto como tan voluntario, ¿verdad? Que si es algo no es algo, no. Usted trabaja en empresa, trabaja en organización, señores, mire, tenemos este plan de y esto tiene que cumplirlo. Entonces, a veces hay que ver qué mecanismos tenemos, pero sí hay que ponerse un poquito estrictos, porque esto es de vital importancia. Dos personas que no salen pueden estropearnos toda la emergencia, toda la evacuación de una emergencia, porque no saben qué hacer quizás. Entonces eso es indispensable. Por ahí podríamos Denny, abordar. Denny, para complementarte lo que estás diciendo, en nuestros estándares 14.000 y 45 y 9.000, en el caso de concientización, hay un apartado que es muy importante que tengamos en cuenta, que es las implicaciones de no satisfacer los requerimientos del sistema, incluyendo incumplimiento de los requisitos. Entonces, ya hay muchas organizaciones que cuando obtienen estas situaciones en las cuales los trabajadores no quieren participar en simulacros, ni en entrenamiento, ni en formación, en ese caso ya las organizaciones ya tienen documentado cómo van a responder ante estas situaciones. Y este es un punto importante que tenemos que tenerlo nosotros como auditores. Este punto que aparece en las 3 normas, 9.000, 14 y 45, sobre las implicaciones de incumplimiento, ¿ok?
Y si tenemos un requisito legal y si tenemos unos requisitos de la organización, esto se tenía que hacer. Esto es importante para complementarte, Denis, en esta parte de nosotros como auditores. Gracias, Keila. De hecho, sí, ahí vamos a la parte también, que está la parte normativa y también está la parte país. Pero sí, la idea es hacer uso de esta herramienta, pero al final lograr que sí actuemos. Eso es lo más importante. Gracias, Keila, por agregar este tema, este Claro. Ok. comentario. Bueno, antes que terminemos, yo le estoy poniendo aquí en el chat los grupos de Telegram que tenemos nosotros, tanto de seguridad, ambiente y de integrado, que ya somos más de 1000, o sea, ya somos más de 1000 en cada uno de los grupos para que participen y allí podemos colaborar con conocimientos y compartir, que es parte de lo que queremos nosotros. Y Denis, muchísimas gracias, como siempre, contando contigo para ese compartir de conocimiento. Entonces, no Muchas gracias. sé, Norquito, a los próximos webinars para que se vayan también inscribiendo, lo estamos también colocando en el chat para que Sí, ustedes lo fíjense puedan. que fue una ronda bastante grande, ¿no? Miren, ya está, queda chiquitita, ya nos quedan 2 webinars de esta primera jornada. La buena noticia es que vamos a tener una próxima ronda, ¿cierto, Keila? Pero Sí, señor, ya estamos ya organizando. después le estaremos avisando, ¿no? Pero de esta ronda, fíjense, ya nos quedan 2 viernes. El próximo viernes, cómo auditar los requisitos legales y otros requisitos aplicables, que va a ser con Guido Heredia y por ahí nuestra doctora María José Gaviria, que está por allí acompañándonos. Entonces, regístrense, recuerden que cada uno, no es que porque me registré hoy ingresé, ya el de próximo viernes me va a llegar en automático, ¿no? Cada uno tenía su propio enlace, ¿no? Entonces, regístrense al que gusten de participar de cualquiera de los dos o en los dos, pues son bienvenidos a todos, ¿no? Y luego vamos a estar cerrando esta jornada con el último de cómo auditar el control operacional. Excelente, ¿cierto? Hemos agarrado unos temas, pero fenomenal, me parece. ¿Cómo auditar Bueno, el aquí control nos dicen operacional? cómo auditar el apartado 5.1 y el 9.3. Eso también ya viene, no se preocupe. En la segunda tanda vamos a tener también muchos temas para irlos consolidando. Lo importante, Buenísimo. Lenny, con la experiencia que tú tienes y que hemos estado en varias actividades ya juntos, es ¿qué recomendación nos darías a nosotros como auditor? O sea, sabemos que es un requisito de la norma 1445, requisito 8.2 de la norma, ¿ok? Porque la 17.001, parte 10 y parte 3 es un requisito para los entes certificadores como auditores de terceras partes. Pero, ¿qué nos daría? ¿Cómo nos cerraría ese punto nosotros en la auditoría? Cosa que en la próxima auditoría que nosotros hagamos, recordemos ese tip y lo colocamos desde el plan, el tiempo y las preguntas. ¿Qué nos darías esa recomendación para implementarlo en la próxima auditoría? Bueno, el consejo, y lo repetí mucho ahí en la presentación, la idea es que nosotros pudiéramos pensar que somos los que estamos en la organización, que qué pasa en la organización si yo estuviese ahí y debo de estar preparado para todos los sucesos que puedan pasar como que fuese mañana. Entonces yo tengo que validar que eso sea una realidad. Tiene que constarme que todo lo que voy a revisar esté y sea funcional. ¿Por qué razón? Fíjense que esta parte es, digamos, muy importante entre todo lo de la norma, porque tiene que ver con una emergencia que quizás nunca va a pasar, ¿verdad? Pero puede pasar mañana, no lo sé. Entonces, tengo que tener como esa visión de evaluarlo bien y que la organización funcione. Pero debe ser algo más que sí lo que tiene, pero sí darme cuenta que sí se cumple, la gente lo conoce y lo puede aprobar. Por eso les decía, vale mucho más prevenir en este caso que lamentar, y el punto importante, debemos de estar todos preparados. La organización debe estar preparado para ello. Entonces eso es de vital importancia y debemos de considerarlo, el poder nosotros ir a probar todos los mecanismos que hablamos, las personas, todo, revisarlo. No nos quedemos solo a los documentos que podamos tener, a lo que dice ahí, a lo que está diagramado, que está full color, que está bonito, que está señalizado, sino que tenemos que hacer el trabajo de campo, probarlo. Todo debe de ser probarlo, debe de validarse, porque eso es lo importante. Quizás nunca suene la alarma y nunca pase, pero la gente debe estar preparada. Entonces, la prevención, señores, y lo decía al final, es vital. Prevención. Eso es lo más importante. Y de hecho, muy honrado también, ahí está viendo varios comentarios.
Muchas gracias por los buenos comentarios que dicen. Eso nos motiva, pues, de dar algunos tips, compartir un poco ahí del conocimiento que uno tiene, pero como dije al inicio, esto siempre es de ir aprendiendo. Así que a los auditores que están acá y a los futuros auditores y los que queremos estar en este tema que nos apasiona, hay que hacer la prevención, señores, prevención. Y todo debe de ser evidenciable, pero obviamente en este caso que logremos hacer esa conciencia de prevención. Así que eso podríamos sumar ahí, Keila, y gracias a los muchos mensajes que han puesto, muy agradecido por las palabras de cada uno. Gracias ahí por los comentarios que han establecido de la presentación que les ha parecido. Qué bueno que podamos aportar en este tiempo, dar estos tips. Así que muy agradecido desde El Salvador, en Centroamérica, como Desarrollo Global SADCB, y Denis Navas, su servidor. Gracias ahí a todos de los diferentes países que han estado. Y muchas bendiciones a cada uno. Y gracias también, Keila y Norquis, por la oportunidad de hacer cultura y ir mejorando nuestras competencias auditando. Ahora nos falta la foto, Norqui. Vamos a colocar la Claro. foto rápido. Claro, La antes de que se foto. vayan. Prendan ahí sus cámaras y pongan su mejor sonrisa. Claro. Y acuérdense que es importante. Yo tengo que chequear emergencia con seguridad y emergencia ambiental. No me olviden, yo tengo aquí a mi amigo José Becerril, no Jorge Becerril. El ambiente, que también tengo que estarle. Porque a veces se nos olvida y se quedamos solamente con la parte la parte solamente de Seguridad. y el ambiente también, eso es importante. Bueno, Y es una de las cosas que más nos cuesta cuando estamos auditando sistemas integrados. Hay que recordar que exacto. tenemos diferentes lupas. Bueno, pongan allí su mejor sonrisa. Vamos a la foto, Keila. Ya voy, ¿listo? Estamos todos. Jorge, amigo. Bien. Bueno, que descansen. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Nos vemos en los siguientes webinars. Entonces Hasta la próxima. el próximo viernes es la parte legal con la doctora Gaviria, experta en Colombia, y mi amigo Guido desde Bolivia. Los esperamos entonces el próximo viernes. Los queremos mucho. Hasta luego. Saludos. Hasta luego. Bendiciones, Denis. Gracias, Hasta Denis. luego. Gracias, Gracias, Denis. Keila. Chao, chao.